Quiero presentarles a Raquel Platero, va a ser nuestra invitada en los próximos minutos. Hola Raquel, bienvenida, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Raquel Platero es muchas cosas, la verdad es que es difícil definirla en una sola frase porque ella es profesora, investigadora, también escritora, porque tengo un libro aquí suyo sobre la mesa, y además es activista, feminista y lesbiana. Todo eso y muchas otras cosas más que no vienen al caso, porque Raquel está aquí por haber escrito, entre otras cosas, Lesbianas, discursos y representaciones, ¿no? Ha coordinado este libro. ¿Qué es este trabajo, Raquel? Este trabajo es el fruto del esfuerzo de 12 personas a lo largo de 3 años. Hemos estado trabajando para que la gente tenga encima de la mesa pues un estudio lo más amplio que pudiéramos abarcar. Si te das cuenta, es un libro que tiene muchísimas hojas, tiene 380 y tantas hojas, y un trabajo muy cuidado de, como te digo, 12 autoras que han estado estudiando la representación del lesbianismo en diferentes áreas y dentro de la idea del Estado español. Porque nosotras leemos mucha literatura anglosajona, leemos cosas de fuera, que luego se traducen y cuando las lees te da como cierta sensación de que esto no es exactamente así, ¿no? Y esa sensación como de extrañeza y de falta de estudio de lo cotidiano, de lo que tiene que ver con nuestra realidad más inmediata es lo que nos ha llevado a hacer este trabajo más concreto de nuestro contexto. ¿Quieres decir que por comparación en la literatura anglosajona y en el conocimiento anglosajón del lesbianismo se está en un estadio más avanzado que en el nuestro? Claro. Mucho más, ¿no? Sí, porque además todos los referentes teóricos nuestros muchas veces hemos tenido que ir fuera a buscarlos porque en los años 70 y los años 60 ha habido un boom, ha habido una explosión de conocimiento fuera y nosotros estábamos todavía metidos en una dictadura, o sea, claro. Tan fácil como eso. Bueno, pero estábamos metidos todos y sin embargo, digamos que el movimiento gay masculino tiene un reconocimiento público bastante diferente, por lo menos en cuanto a visibilidad, que el movimiento lesbiano, ¿no? Sin duda. Fíjate que además no es que no haya leído cosas sobre el lesbianismo en ese periodo que tú describes, sino que no las conocemos tan bien. Y de hecho, ahí en el texto que tienes encima de la mesa, sí. Hay varios trabajos en ese sentido. Por ejemplo, Matilde Albarracín hace un trabajo no tanto de las organizaciones como de las vivencias de las personas y entrevista a señoras que ahora tienen 80, 90 años y que hablan de cómo han sobrevivido al franquismo y han establecido relaciones, han salido, han ligado, han tenido parejas, han tenido hijos, han viajado, ¿no? Y esquivando un poco las normas fascistas de Franco, ¿no? Luego hay trabajos como el de Amparo Villar que habla del contexto de Euskadi, cómo ha surgido ese movimiento de lesbianas y cómo ese movimiento de lesbianas no tiene a veces un paralelo tan claro con el de gays porque tiene, por ejemplo, lugar en un seno distinto, ¿no? El movimiento feminista ha sido un lugar estupendo para el feminismo lesbiano que ha tenido una producción increíble y además las compañeras de Aldarte, Amparo Villar, tiene montado una exposición preciosa, ¿no? Que ha viajado por todo Euskadi, que demuestra, ¿no? Y enseña las producciones culturales, las revistas, las jornadas, ¿no? Tiene ahí recogido muchísimo trabajo que es digno de ser leído. Oye, y este es un binomio que se podría considerar inseparable, el del feminismo y el lesbianismo. Lo digo porque es una circunstancia particular, ¿no? Del movimiento feminista y al revés del movimiento lesbiano, que no se corresponde tampoco con el movimiento gay masculino. Bueno, fíjate que el entorno nuestro es particular, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Par Pineda o Gracia Trujillo en el libro muestran cómo sí que existe una buena relación del movimiento feminista español, no de todo, pero de la gran mayoría, con respecto al lesbianismo, cosa que, por ejemplo, en el extranjero no ha sido tan claro. Ha habido una sensación mucho más de rechazo, con lo cual estudiar el contexto del Estado español puede ser interesante en la medida que muestra peculiaridades que en otros países no aparecen. Y que, bueno, ya me gustaría a mí que ese binomio, como tú dices, tuviera una asociación tan automática, porque no siempre es así. Es decir, en los años 70 y 80, el desarrollo de las organizaciones del pensamiento lesbiano en el Estado español, pues se ha estado muy vinculado al feminismo, hasta puede que mediados de los 90, pero luego hay un retroceso de ese feminismo que va perdiendo fuerza y al tiempo va cogiendo fuerza el movimiento homosexual. Y hay un momento dado en el que las mujeres lesbianas, o bisexuales o transexuales, deciden ponerse del lado de ese movimiento gay que va cogiendo fuerza, en contraposición a este movimiento feminista, que bueno, que en la medida que ya ha conseguido cosas, ya existe el divorcio, ya existe el aborto, y muchas de estas mujeres han sido cooptadas por las políticas de igualdad y empiezan a formar parte de esas instituciones, pues tienen una importancia distinta, ¿no?
Hay muchas cosas interesantes en este libro que, como decía antes Raquel, bueno, pues es prolijo, ¿no? Se recoge mucho trabajo, muchos estudios diferentes y créanme que lo recoge con una letra en la que cabe mucho más, en la que cabe mucho más de lo que se puede decir, porque el libro es muy manejable, ¿no? Y ay, me gusta mucho la portada, porque La en portada es tan bonita, ¿te has la fijado? portada me encanta. Bien, el título, La ha hecho un sí. colectivo que se llama Orgía, Ujú. y que ellas son artistas, hacen todo tipo de cosas en las que están poniendo en cuestionamiento las normas de género y tienen un trabajo apasionante. Entonces, cuando yo les planteé esta idea, pues yo tenía una idea más clásica, pues no sé, buscar una idea de una foto Sí. de época, de no sé qué. Ellas me dijeron, no, esto tiene que ser algo más vivo, algo que no sea en blanco y negro, sino a color. Y cuando yo estaba hablando de esta idea de cómo se etiqueta, ¿no? Cómo hay un peso del nombrar desde la sociedad hacia las personas que están situadas en minorías sexuales, como a veces las propias lesbianas generan términos como espacios de resistencia y de reconocimiento, cogieron la idea al vuelo y rescataron algunas cosas que ellas tenían, las transformaron, hicieron esta cosa tan estupenda de la portada que señala, ¿no?, cómo han existido diferentes términos para nombrar a las lesbianas y que no todos tienen que ver con mujeres a quienes tienen relaciones afectivas y sexuales con otras mujeres, pero también etiquetas que hablan de la práctica sexual, Ujú. etiquetas que hablan de la masculinidad femenina, en fin, que recogen muy bien en lo que el espíritu de lo que la idea que yo tenía del libro. Entonces, Aquí pues me gusta hay muchísimo. un perfil en línea casi clara dibujado de mujeres que su contorno del rostro, ¿no? Y etiquetas debajo Ujú. Sí, de marcadores, son ¿no? como celditas, hay como Sí. filas de 4 fotos así, ¿no? Una debajo de la otra, y cada Mm. uno de los dibujos muy sencillos hechos a lápiz hay escrito como si fuera Dimo, estas Sí, máquinas de marcar que sí, teníamos con antes el con Dimo. pegatinas, y tienen escritas debajo las etiquetas. Con el Dimo antiguo, boyera, tribada, Sí, sí, pero borracha, además sáfica, es perversa, literal, ¿eh? marimacho, pecadora, camionera, tortillera, invertida, chicazo, fricticia, urniga, mala, virago. Sí, sí, está hecho, Todo además, eso y más. está hecho además con Dimo de verdad y escaneado. Y si te das cuenta, y Sí. si hables la portada, incluso han hecho un dibujo de Mick, ¿no?, que va ahí con la La estoy biografía, mirando, súper la estoy buenísimo. mirando, pero tú ya aquí llevas gafas, aquí ya se te ve un poco mejor, Sí, sí. dice coordinadora. Sí, sí, no, pero si me conoces y ves el dibujo es que es calcado, o sea, con una Coordinadora. línea tan fina de lápiz es que es justamente mi perfil. Oye, ¿crees que un trabajo como este puede interesar a la sociedad en general? Quiero decir, que un trabajo de lesbianas no sea solo para lesbianas o que una reflexión sobre el lesbianismo no sea solo para personas del mismo sexo, en este caso femenino, que se identifican y que han salido de ese armario de doble fondo, ¿no?, que aparece también aquí Hmm. mencionado en alguno de de los capítulos. Y si no es así, ¿por qué no nos llega tanto esta información desde el punto de vista de nuestra propia querencia? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Pasa que fíjate que el tema del lesbianismo parece que es un tema que solamente interesa, pues, a un 10% o un 15% de la población, y yo creo que esta discusión que hacemos sobre el lesbianismo en este libro, en realidad, más que del lesbianismo, de lo que estamos hablando es de las construcciones sociales, es decir, cómo la sociedad delimita, construye, señala una manera de relación normativizada, es decir, que establece unas normas sociales muy claras sobre quién se tiene que relacionar con quién, cómo y para qué, ¿no? Y en realidad lo que estamos es señalando que hay una heterosexualidad que no es una opción sexual, sino que es un sistema económico, que es una manera de construir la sociedad, que pone a las mujeres en disponibilidad de los hombres en un trabajo gratuito de 24 horas al día. Entonces, el lesbianismo, por una parte, es transgresor porque está planteando que las mujeres pueden escapar de ese sistema organizativo. Estamos señalando que hay maneras de mirar a las mujeres que son muy nocivas, es decir, no todas las personas a quienes les dicen boyera o puta por la calle trabajan en la prostitución o son mujeres que tienen una atracción sexual y afectiva por otras mujeres, sino que son insultos que sirven para normativizar, para señalarte claramente cuáles son los límites del comportamiento aceptado. Y estamos utilizando el apelativo boyera o lesbiana o camionera para corregir a quien se sale de la norma. Entonces, este libro tiene interés en la medida que está siendo recomendado en muchos másteres y muchos cursos en los que se habla de la sexualidad en general, porque tiene un interés más allá de esta minoría sexual. Ujú. Minoría en el sentido de acceso al poder o de una representación minoritaria, no porque el 15% de la población sea una cantidad despreciable, ¿no?, que tampoco es una cuestión de andar contando quién hace qué,
pero sí que es interesante en la medida que está señalando que hay normas sociales que no nos cuestionamos, Sí. que no nos hemos sentado a dar nuestro consentimiento sobre ellas y que, sin embargo, están delimitando el comportamiento de cada una de las personas que estamos aquí. Y que, de hecho, cuando rompes las normas, tienes un castigo muy gordo.